y en esta oportunidad voy a resumir sobre la película Cómo todo comenzó. Básicamente, esta película nos narra acerca de los acontecimientos por las cuales atravesó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde sus mismos fundamentos, desde sus mismos orígenes, cómo es que Dios guió a este pueblo para que pueda convertirse en un pueblo elegido, un pueblo escogido por Dios, un pueblo profético, también conocido como un pueblo remanente. La Iglesia Adventista, desde sus inicios, tuvo muchos conflictos, sobre todo en la interpretación de las Santas Escrituras. Fue allí donde entra como protagonista el señor Guillermo Miller. Guillermo Miller, perteneciente a la Iglesia Bautista, comenzó a estudiar los estudios, los libros de la profecía del libro de Daniel, llegando a entender de que Cristo tenía una fecha de retorno. Guillermo Miller, en su profundo estudio, comenzó a entender que Cristo había dejado las pautas y las señales para su retorno. Guillermo Miller, al estudiar la palabra de Dios, descubrió que un día, en algún momento, básicamente estableciendo la fecha para el año 1844, Jesús vendría a esta ciudad. Fue entonces que Guillermo Miller comenzó a difundir eso que había estudiado. Desde que él comienza a estudiar la palabra de Dios, siente un llamado, una invitación, un desafío muy importante que Dios le estaba haciendo. En su sincera oración, le había pedido a Dios que no sea él quien lleve el mensaje. Pero, apoyado por su esposa, él comenzó a seguir investigando de los temas del libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, sobre todo. Entonces, fue cuando él propuso en su corazón y en su oración, pidió a Dios que le mandase una señal, que enviase una señal en donde él pudiera entender de que era la misión que Dios le había encomendado. Pero el Espíritu Santo lo guió. El Espíritu Santo guió a Guillermo Miller para que pudiese comprender las verdades que Dios le estaba revelando a través de los estudios de las profecías. Fue cuando Guillermo Miller llevó el mensaje por diferentes lugares allá en los Estados Unidos. Guillermo Miller comenzó a predicar sobre la segunda venida de Cristo Jesús, sobre el advenimiento de Cristo Jesús. En sus profundas meditaciones y estudios, descubrió que Cristo Jesús pasaría del lugar santo al lugar santísimo. Él interpretó que el lugar santo sería purificado, el lugar santísimo vendría a ser purificado. Y Guillermo Miller interpretó que Cristo purificaría esta tierra. Y entonces, con profundo esmero, con profundo anhelo, siguió estudiando las profecías del libro de Daniel. Finalmente, al compartir las escrituras junto con otros hermanos, llegó a entender de que Cristo vendría en el año 1844. Es en este trayecto que Helena Harmon de White, una muchacha de 16 años que había sufrido un accidente en la cabeza, tuvo revelaciones por esa entrega que ella tenía hacia Dios, por esa disposición en el corazón y por ese profundo anhelo de querer saber, de querer conocer las cosas celestiales. Entregó su vida, entregó su misión, entregó sus talentos, todo lo que ella poseía, para que ella pudiese también comprender las verdades de las Santas Escrituras. Fue cuando Helena de White
tuvo su primera visión y Dios le había hecho una invitación. Esta invitación ya había Dios hecho a otras personas, pero Elena de White, las otras personas, mejor dicho, se retractaron, no quisieron llevar el mensaje de la Biblia. Elena de White, después de casarse con Jaime White, su esposo, comenzaron a difundir de la palabra de Dios. Elena de White tuvo una visión en donde pudo ver que Dios estaba allá en los cielos y que el pueblo era guiado por el mismo Espíritu Santo, que Cristo los guiaba. En esa visión ella describe cómo el pueblo de Dios era guiado hacia su luz, hacia la patria celestial, y cómo es que algunos también eran retirados, salían del camino, salían de las sendas que Dios había trazado. Bueno, básicamente en esa visión que ella tuvo por primera vez, vio cómo Dios guiaba a su pueblo. Elena de White, cuando se casó con Jaime White, su esposo, comenzaron a llevar también el mismo mensaje. Todo lo que Guillermo Miller afirmaba con respecto a la segunda venida de Cristo Jesús, Elena de White ratificaba por las visiones que ella recibía. Y entonces en los estudios que ellos tuvieron, comenzaron a compartir, a difundir el mensaje del advenimiento, pero sobre todo el tema del sábado, ya que en esa época, aproximadamente por el año 1800, la gente en los Estados Unidos, las personas, a pesar de que este país había sido fundado bajo el protestantismo, había mucha gente que era fiel a Dios, mientras Elena de White compartía el mensaje no solamente del advenimiento de Cristo Jesús, sino también de la observancia del sábado. Fue por esta razón que fue expulsada básicamente de la iglesia a la que ella congregaba, de la iglesia metodista. Jesús mostró a Elena de White cuál era la iglesia que cumplía las características de ser el pueblo remanente. Y fue Elena de White que difundió también el tema de la observancia del sábado. Cuando salió, fue echada de la iglesia a la que ella pertenecía. Elena fue entonces que calcularon la fecha con una fecha exacta, mucho más exacta, en el 22 de octubre de 1844, y que el santuario sería purificado. Esta interpretación no fue una interpretación adecuada. Su devoción, su entrega fue tal que comprendieron que Cristo vendría en el año 1844. La historia en el video de cómo todo comenzó nos cuenta cómo es que mucha gente comenzó a aceptar las verdades. Comenzaron a difundir a través de la prensa, a través del periódico, sobre el pronto retorno de Jesús. Y se proclamaba ese retorno para el año 1844. Gente que aceptó fielmente este mensaje, esperó con mucho anhelo, mucha esperanza, con mucho amor el retorno de Cristo Jesús. Cuando llegó la fecha indicada, el 22 de octubre de 1844, todas las personas que habían escuchado del retorno de Jesús esperaron el retorno de Cristo. Y fue allí que, mientras esperaban la noche, Cristo no apareció en las nubes de los cielos. Mientras esperaban aquel día, el 22 de octubre de 1844, el retorno de Jesús, el corazón anhelaba ver a Cristo Jesús, pero las horas transcurrieron. Llegada la medianoche, esperaban a Cristo Jesús aparecer en las nubes de los cielos, pero Jesús nunca apareció. Finalmente, quedaron chasqueados. Aquellos que esperaron con mucho esmero, con mucha fe, quedaron chasqueados, lloraron amargamente. Muchos se apartaron de la fe,
muchos se alejaron de los caminos de Dios. Pero aquellos que permanecieron en la fe, los remanentes, continuaron estudiando nuevamente sobre las profecías del pronto retorno de Jesús. Al estudiar las profecías, comprendieron que la fecha era exacta. El 22 de octubre era exacto, pero la interpretación era errónea. El planeta Tierra no tenía que ser purificada, sino que Cristo, al estudiar el libro, que el santuario también no solamente era el planeta Tierra o que estaba aquí en la Tierra, sino que existía un santuario allá en los cielos y que en ese lugar Cristo estaba cumpliendo, ministraba como sacerdote y que Él pasaría del lugar santo al lugar santísimo y que a partir de la fecha del año 1844 comenzaría el juicio investigador. Este mensaje llegó a tocar a los que permanecieron hasta el final. Y desde entonces, desde el año 1844, desde el Gran Chasco, comprendemos que Cristo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, para que podamos comprender de que Cristo está intercediendo por nosotros y que a partir de esa fecha vivimos en el tiempo del juicio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, nos habla acerca del mensaje de los tres ángeles. Temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, porque la hora de su juicio ha llegado. Esa hora de su juicio llegó en el año 1844. ¿Qué nos indica esto? Que Cristo, estando en el lugar santísimo, está revisando el caso de todas las personas y que aquellos que morirían a partir de la fecha tendrían solamente un tiempo de gracia. Queridos amigos, este ha sido el resumen sobre cómo todo comenzó, la película que nos habla acerca de cómo se organizó la Iglesia Adventista. Queridos amigos, la Iglesia Adventista es un pueblo guiado por Dios. Proféticamente, Cristo ha guiado a su pueblo desde aquellas fechas hasta el día de hoy. Y sabemos a través de los estudios de la misma palabra de Dios y de los libros de espíritu de profecía de Elena de White, que Cristo un día va a volver y que nosotros estamos viviendo somos la última generación, la generación que conocerá, que verá el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Que este video nos sirva para seguir creyendo que Cristo un día volverá y que nosotros como pueblo remanente, como pueblo adventista, predicamos la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, predicamos la observancia del sábado. Por esta razón nuestra iglesia se denomina Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque esperamos el advenimiento de Jesús. Y mientras tanto, guardamos que el Señor nos pueda acompañar, que el Señor nos pueda bendecir y que este video nos sirva de reflexión.